Y entonces vamos a hablar de la importancia del vínculo materno. Esto da para muchísimas horas y tenemos solamente una hora. Entonces voy a tratar de hacerlo conciso y dejarles como una probadita para que puedan ustedes después interesarse en documentarse más al respecto porque vale mucho la pena, ¿no? Eh, no solo para quienes son mamás, sino también para quienes quieren sanar su vínculo materno. Y más bien sería esta la idea, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Ah, no lo puedo cambiar. Ah, ya. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, el ser humano es el ser más dependiente de todos los animales, ¿no? Los animales cuando nacen se incorporan a la vida de una manera muy fácil. Muchos de ellos caminan el mismo día, pueden ser mucho más autónomos, algunos, no todos, pero el ser humano definitivamente requiere de mucho tiempo para encontrar esta autonomía. Entonces, lo que el ser humano necesita es una madre, una cuidadora, un sustituto y no puede vivir sin ella. Esto lo sabemos, ¿no? El niño, el bebé cuando nace, va a crear una relación con su madre en donde no solo vamos a satisfacer sus necesidades fisiológicas, sino también se va a dar un constante intercambio emocional. Esto incluso es desde antes de nacer, luego vamos a verlo un poco más. Y entonces el primer año de vida tiene una gran importancia en esta etapa. En el primer año de vida no hay persona más importante que la madre o su sustituto. Este sustituto puede ser el padre o algún otro cuidador, ¿no? Eh, pero necesita ser una persona constante. Esto es importante. Es, ahorita voy a hablar más sobre esta constancia, pero ¿por qué es tan importante? Porque es aquí en este primer año donde el niño va a encontrar una figura de apego. Y el apego es indispensable para nuestras relaciones posteriores. Si este no es un apego seguro, no se establecerá esta confianza básica. Y entonces viviremos con una desconfianza básica. Desconfiamos del mundo y desconfiamos de nosotros mismos. Ahí podemos darnos cuenta de entrada de la importancia de este primer año. ¿Sí? Se vale que pregunten a la hora que quieran. Por favor, se vale que me interrumpan, por favor, ¿sí? Eh, Ay Dios, no puedo cambiarle. Ya. ¿Qué es el apego? Hay una diferencia entre relación, entre vínculo y apego. Como decía Meli, todos creamos vínculos. Todo el tiempo estamos creando lazos y vínculos. Y esa de manera inconsciente. Pero no todo el tiempo creamos apegos, ¿no? Entonces, el apego es una conexión que es una conexión psicológica y es duradera. ¿Sí? No es que me apegue por un momento. Este apego dura. Es una necesidad biológica que se da de forma natural en los seres humanos. O sea, normalmente pensamos que las madres somos quienes creamos este apego con nuestros hijos. No, es el niño quien crea, es el bebé quien busca establecer estos lazos emocionales con la madre y es el bebé el quien tiene esta necesidad de apego. ¿Y qué vamos a hacer las madres? Cuando hablo de madre, recuerden que siempre estoy hablando de sustituto también, ¿no? No quiere decir que si el niño no tiene mamá, pero tiene un buen sustituto, no va a poder llegar a un apego sano. Entonces, pero la madre proporciona la tierra fértil para que este apego pueda darse. O sea, el niño tiene como, digamos, todo este instinto para apegarse, viene con todo un impulso para poderse apegar. Freud o en la teoría psicoanalítica le llaman
la energía libidinal, la energía amorosa. Este bebé nace con esta energía amorosa y necesita depositarla en algún lado. Y es en la madre en donde la deposita y es ahí donde se genera el apego. ¿Ok? Y se considera que los niños tienen apego si tienen, cuando los vemos con esta tendencia a buscar una proximidad y un contacto hacia un cuidador específico, sobre todo en momentos de angustia, de enfermedad, de desasosiego. En- ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces, las primeras experiencias que se dan en la infancia tienen un papel muy importante en el comportamiento y en el desarrollo humano posterior. Depende de este apego que se establece con la madre, el cómo nos vamos a relacionar después en nuestras siguientes relaciones, en todas las relaciones posteriores. Esto es según las investigaciones de John Bowlby. John Bowlby era un psicoanalista y él hizo muchos estudios al respecto y entonces él decía que de la forma en que el niño aprende a relacionarse con su madre, vamos a aprender a relacionarnos con sobre todo con nuestras relaciones más importantes, con la pareja, pero en todas nuestras relaciones. El apego seguro hacia una madre que pueda ser protectora, como les decía, la tierra fértil que vamos poniendo tiene que ver con esta protección, es quien va a regular las emociones negativas en momento de estrés y angustia, ¿sí? Fíjense, cuando el niño nace, cuando el bebé nace, niño o niña, perdónenme si hablo de niño o de niña nada más, todavía no tengo esta costumbre completa de decir niño o niña, ocurre lo que se llamó el trauma, o lo que se llama el trauma del nacimiento, ¿no? El niño rompe el cordón umbilical, deja de estar en este estado parasitario para salir a un mundo que en un inicio es muy hostil. O sea, imagínense de estar en esta obscuridad, en esta agua tibia, y de pronto salir al mundo con toda la luz, con todos los ruidos, generalmente en un hospital, y los ruidos instrumentales, del instrumento, de los instrumentos médicos, las voces, todo esto y mucho más genera un trauma. Pero sobre todo hay un trauma porque al romperse el cordón umbilical, el bebé, por supuesto, a nivel sensorio-motriz, porque todavía no hay mente, todavía no hay cognición, todo esto es a nivel sensorio-motriz, siente el primer abandono. Ahí se da el primer abandono. Yo muchas veces he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo no tengo heridas, a mí nunca me abandonaron, no. No hay de otra. Ese es el primero, después vienen otras muchas, pero ese es el primer abandono. Entonces, el niño no tiene todavía la posibilidad, o la niña no tiene la posibilidad de regular sus emociones, ¿no? Sobre todo estas emociones negativas. Aquí aparece el primer estrés y es la madre quien le permite regular, quien le ayuda a regular estas emociones, ¿sí? Entonces, sin esta ternura, sin este amor, sin este cuidado, el niño no sobreviviría a este primer trauma. Y también esto le va a permitir explorar el medio ambiente, aunque en el medio ambiente pueda percibirse como algo amenazante. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué encuentra el niño o la niña en el apego? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios de apegarse, por decirlo de alguna manera? Uno va a poder, cuando se apega, va a poder mantener esta proximidad, esta, esta necesidad que es innata y que es instintiva de apegarse a su madre, le va a permitir mantener este vínculo y sentir que tiene a alguien con quien mantener esta proximidad. Y esto no es solo del niño, esto lo mantenemos a lo largo de la vida, ¿sí? Luego vamos a ver por qué en los ancianos esto se va perdiendo un poco.
Encuentran también en el apego una base segura, un refugio seguro en el que buscan consuelo y seguridad ante el peligro o ante lo que viven como amenazante. Pero también buscan esta seguridad desde cuál poder explorar el mundo. Aquí vayan pensando cómo le han hecho ustedes, vayan como ubicándose en su propia experiencia, no solo en la de sus hijos, ¿no? En su propia experiencia, cómo a ratos hay muchísimo miedo a explorar y a enfrentarme a cosas nuevas, a cosas que no son familiares. ¿Les hace sentido esto? Es como lo familiar, aunque sea feo, pero prefiero quedarme aquí antes de explorar algo nuevo. Esto se aprende en la primera infancia. ¿Por qué? Porque no sintieron esta seguridad. Y también aquí se da la angustia por separación. Pero esto no está generada por el sentimiento de apego, sino justamente por la ausencia de apego. Cuando un niño no es capaz de apegarse a su madre, vive constantemente esta angustia de separación, que también la podemos ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? Este miedo al abandono sobre todo, ¿sí? Se pueden ir observando mientras voy hablando de esto. Me cuesta trabajo cambiarle. Que de repente no me aparecen las flechitas. Es que ya lo cambié, perdón. Este, hay fases del apego y estas fases se van a dar sobre todo en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Es donde se crea, donde se forma el apego. La primera fase es esta fase de preapego, que generalmente dura 6 semanas, alrededor de 6 semanas, ¿no? El niño vive, cuando nace, eh, como les decía, nace y de pronto de estar en este lugar tan seguro, sale a un mundo hostil, de alguna manera, ¿no? En donde ya tiene que hacer cosas, ya no es ese parásito que es alimentado, que no tiene que hacer absolutamente nada. Ya necesita por lo menos de respirar para poder sobrevivir. Pero cuando nace este chiquito, nace con una, digamos, barrera para poder tolerar todos estos estímulos a los que no están acostumbrados. A esto se le llama autismo normal, ¿sí? Recuerden, el autismo es cuando una persona tiene estas barreras afectivas y no puede conectar con el mundo exterior. Al bebé le pasa lo mismo. Entonces es como estar totalmente indiferenciado, es como no sabe qué es él, qué es el mundo, qué es nada, ¿no? No se da cuenta de lo que sucede, pero no y sí, porque sí tiene este conocimiento sensoriomotriz. Todo es a nivel de sensaciones y movimientos. El bebé se da cuenta de lo que sucede a nivel de sensaciones y de movimientos. Entonces, mientras está en esta primera fase de preapego, podemos decir, ay, mi cuenta se da si estoy o no estoy. Esto no es real, ¿sí? Para él es muy importante la constancia y la presencia de una sola persona, de un solo cuidador, que generalmente, insisto, es la madre. Y cuando esta persona tiene una constancia y una disponibilidad, una permanencia para el cuidado del bebé, entonces este bebé va a poder ir saliendo de este autismo, ¿sí? Va a poder empezar a bajar sus barreras. Todo esto es a través de la ternura, ¿no? Después viene la fase de formación del apego. Cuando el bebé sale de esta primera fase, en donde lo único que requiere es no solamente que se satisfagan sus necesidades básicas, ¿no? La comida, el estar seco y limpio, esto es importantísimo para un bebé. La temperatura, no tener frío, no tener calor. Como les decía, como hay un asunto sensorio-motriz, para el niño el movimiento y el cargarlos es sumamente importante. A veces aquí hay como
muchos controversias, ¿no? ¿Cuántas veces escuchaste tú que te decían no cargues tanto a tu niño porque lo vas a mal acostumbrar? Nadie se mal acostumbra al amor, nadie se mal acostumbra a la ternura, ¿no? Pero tenemos esta idea, y esta es una idea que nos transmitieron de generación en generación, ¿no? Déjalo llorar. No, un bebé en esta primera etapa no sabe postergar la satisfacción de sus necesidades. Es decir, cuando el niño tiene una necesidad, tiene que satisfacerla inmediatamente. Todavía no se ha generado esta tolerancia a la frustración de ninguna manera. Entonces, para un niño puede ser sumamente dañino. Aquí aparecen estas primeras heridas, ¿no? Cuando sus necesidades no se satisfacen en el momento. De ahí viene lo de la libre demanda. Yo estoy muy de acuerdo con la libre demanda, pero solo en las primeras etapas, en esta primera etapa. Después ya podemos ir haciendo este, como estas rutinas para que el bebé o para que el niño o la niña vaya empezando a saber lo que también es la frustración. ¿Sí? Necesitamos ir poniendo como una realidad para que esta persona, esta personita, este pequeño, vaya aprendiendo a la tolerancia a la frustración, pero nunca en esta primera etapa. En esta etapa la mamá tiene que estar completamente disponible a las necesidades de su hijo. ¿De acuerdo? Hay creencias, hay teorías, hay controversias. Yo solo les digo lo que a mí me hace sentido de lo que yo he aprendido. La segunda fase sería la fase de la formación del apego, es la simbiosis. En esta fase dura a partir de las 6 semanas más o menos, de los primeros mes y medio, 2 meses del bebé, hasta, digamos, los 7, 8 meses. ¿Sí? Y en esta fase, el bebé no sabe distinguir, ya no está indiferenciado, ya no está como perdido en el espacio, digamos. Ya ha podido bajar poco a poco estas barreras y ya empieza a relacionarse. ¿Con quién se relaciona? Con su madre, ¿sí? Y esto va a ser gracias a que la madre le permitió ir bajando esta barrera y a que aprendió a ver que esta voz, ¿no? Por ejemplo, el niño empieza los primeros signos que reconoce son las voces, ¿no? Porque esto es lo que ha escuchado desde el vientre materno. Entonces, escucha la voz de su madre y puede voltear hacia ella. O también les decía, como es un asunto sensoriomotriz, cuando se han fijado que cuando le vamos a amamantar a un bebé y este chiquito lo ponemos en posición horizontal, inmediatamente voltea hacia el seno materno, ¿no? Entonces ya va reconociendo señales, pero todavía de una manera indiferenciada. La constancia de la madre le va permitiendo ir reconociéndola. Entonces, ya no solo la reconoce por la voz, también la va reconociendo por la gestalt, digamos, por toda esta figura que se va formando en su cara y va diciendo, mira, esta figura se parece a alguien que va a satisfacer mis necesidades. Y ahí es en donde empieza a crear esta simbiosis. Pero no distingue entre lo que es él y es la mamá. Aquí hay como una sensación de mucha omnipotencia, porque cuando el niño tiene hambre y es alimentado, cree que él se alimenta a sí mismo, ¿no? Y por eso es muy doloroso cuando no puede hacerlo. En toda esta etapa también tiene que haber una disponibilidad total de la madre. Después viene la fase del apego, ya en sí mismo, pueden reconocer esa edad en donde los niños en un principio pues se pueden ir con quien sea, pero por ahí de los 6, 7, 8 meses ya no se quieren ir con nadie, ¿no? Entonces se convierten en los niños huraños. Esto es muy normal. De hecho, no solamente es normal, esto es importante, porque quiere decir que se está generando este apego.
que este bebé está creando su figura de apego en nosotras madres. Cuando un niño se va con todo el mundo, aguas. En esta edad, ¿sí? Digamos desde los 8 meses al año y medio, 2 años, empieza la separación e individuación. Entonces, el niño no quiere irse con nadie porque tiene mucha angustia de la separación. ¿Qué sucede aquí? Él se empieza a dar cuenta a través, por ejemplo, de chuparse el dedo, empieza a darse cuenta de que la mamá y él son 2 seres separados. No hay como 2 sensaciones. Aquí me chupo el dedo, aquí hay una sensación en mi boca y en mi dedo, pero cuando soy amamantado, por ejemplo, solo hay una sensación en mi boca. Ahí empieza a darse cuenta que, insisto, a niveles todavía muy irracionales y muy inconscientes y muy primitivos, de que es solo este primer este, característica ontológica que tenemos los seres humanos, ¿no? La soledad. Se da cuenta a nivel muy primitivo de su soledad. De ahí viene la angustia de separación. Puedo ser abandonado, ¿sí? Y por último, la fase donde ya se dan las relaciones recíprocas, en donde quizá, bueno, donde ya el niño empieza a separarse de su madre, que esto empieza desde que empiezan a gatear, empieza más la locomoción. Pero si se dan cuenta, el niño todavía dice, tiene que tener esta figura segura. Han visto cómo los niños empiezan a gatear, pero constantemente están volteando a ver a mamá, a que esté en el campo visual. Si no está en el campo visual, no hay esta seguridad, no hay esta confianza. Entonces van poquito y regresan, como a tocar base. Esto es el apego, un tocar base, ¿sí? Y en este tocar base es en donde se da el apego seguro. Ofe, tengo una duda. Sí, qué bueno, Entonces, bienvenido. por ejemplo, ¿no? Aquí en México creo que hay 1 mes y medio, ¿no? De incapacidad o 3 meses para cuando tienes tu bebé, ¿no? Pero entonces es bastante, no sé, dañino para el bebé porque lo dejas justo en la fase de formación donde dices que se hace esa simbiosis, ¿no? Y busca su cuidador, ¿no? Bueno, la persona que le da de comer y esa seguridad, ¿no? Sí, es real que no es la mejor condición, Mm. pero a ver, también es real que muchas veces necesitamos, no hay de otra. Necesitamos de una guardería, necesitamos de la abuela, necesitamos de otro cuidador. No hay de otra. Ujú. Y sí, a ver, todos vamos a tener traumas. Todos somos. No es, hay una frase que muchas de las personas que están aquí, o algunas personas que están aquí conocen, que yo digo mucho, que es: toda buena madre vino a este mundo a traumar a sus hijos, ¿no? Esa es una misión, para que estén tranquilas, no se sientan que son las únicas que están traumando a sus hijos. No, toda buena madre vino a este mundo a traumar a sus hijos. ¿Y por qué? Porque no tenemos todas las herramientas para no hacerlo. A ver, ¿qué prefiero dar? ¿Trabajar para darle de comer? No hay de otra, me tengo que ir a trabajar, o por la razón que sea. Pero entonces, ¿qué busco? Busco un lugar en donde sepa que va a haber cuidadores amorosos, Mm. que va a haber cuidadores que van a dar constancia, que va a haber cuidadores que están disponibles. Esto es muy importante para encontrar una guardería. Ok. Entonces, por ejemplo, si en esa época tiene una nana o una abuela o así, es hasta mejor que una guardería donde se rotan las personas, ¿no? Sí, la verdad sí, pero a veces tampoco está. Entonces no me voy a latiguear por esto. Ajá. De verdad, esto es muy importante, porque entonces el momento en donde sí puedo estar con mi hija, hijo, ya no va a ser un momento de calidad. Pero si aquí yo le doy calidad en esos momentos en donde yo estoy, y ahorita vamos a ver qué es esa calidad. Fíjate que no puedo cambiar ahora sí Ah, no, no, yo te ayudo. A ver. ya aquí, ya está. Esa calidad. Entonces,
pues si no se la puedo dar en cantidad, cuando menos se la voy a dar en momentos de mucha calidad, ¿sí? Entonces, el bebé requiere fundamentalmente de oxígeno para respirar y de leche para alimentarse. Esto, sin lugar a dudas, si no hay esto, no sobrevive. Pero también necesita de algo muy importante, sin lo cual tampoco sobrevive. Y esta es la ternura y el contacto de su madre o de de algún sustituto, ¿sí? Este sustituto puede ser la abuela, la nana. En México, fíjense, tenemos esa ventaja que en otros países del mundo no está. Hay muchas abuelas muy disponibles o nanas, ¿no? En algunos lugares no tienen esta posibilidad. Entonces son estas personas. Y si no, que van a dar esta constancia. Si no, pues ni modo. No, tampoco es que se van a morir y tampoco es que van a tener problemas gravísimos, no. Porque, claro, si yo dejo a mi hijo de 8 de la mañana a 8 de la noche, quizá otra cosa sería. Estoy hablando de estos meses, de estos primeros meses. Porque todavía hay un tiempo grande que le puedo dar mucha calidad. ¿Ok? Entonces, la ternura es tan esencial como la leche. Eric Fromm decía que la ternura es la miel de la vida, ¿no? Que es lo que le alimenta el alma. La leche alimenta físicamente y la miel alimenta el alma a través de la ternura. Hay algo aquí interesante. ¿De dónde viene toda esta ternura de las madres? Y aquí también sucede algo, ¿no? Es muchísimas veces pensamos que no podemos, bueno, no, eliminando toda la anterior. Tenemos esta creencia de que tenemos que los papás y las mamás tenemos que combinar este tipo de tareas y de roles. En este primer año de vida, yo digo, no es tan adecuado. Y la primera razón, no digo que los papás no intervengan, por supuesto que sí, pero la mamá es la más importante en este primer año de vida, ¿sí? Cuando el niño nace, las mamás segregamos oxitocina. La oxitocina es lo que va a hacer que el útero se contraiga para poder dar la luz. Y, en, que ya sea un parto natural o una cesárea, ¿sí? Esta oxitocina es la hormona del apego, es la hormona del afecto, es la hormona de la calma, de la tranquilidad, del vínculo. Gracias a esta hormona, podemos vincularnos con el otro. No solo se genera en el parto. Los papás también van a aprender a generar esta hormona a partir de relacionarse con sus bebés, ¿sí? Pero no está todavía tan, digamos, en las cantidades suficientes como en la madre durante toda esta primera etapa, ¿no? Porque al principio no les es fácil a los papás relacionarse con sus hijos. Su amor es, digamos, más condicionado. Es cuando los niños empiezan a hacer cosas, es que les empieza a llamar más la atención, ¿sí? El amor de la madre es más incondicional. Entonces es gracias a esta oxitocina que podemos vincularnos. Y es con esta ternura y con esta oxitocina cuando atraemos el instinto de apego del bebé para llegar a convertirnos en esa figura de apego. ¿Sí queda claro? Desde Oye, este momento. Ofelia, una duda. Entonces, ahorita hablábamos que puede haber un cuidador o una nana siempre y cuando esté constante, esté presente y haga ternura. Entonces, por lo que acabas de decir, ¿el papá pudiera ser ese sustituto? O sea, siempre y cuando esté presente, o sea, tenga esa ternura con el bebé, lo puede hacer. Supuesto, por Ok. supuesto. No, un papá no es para empezar desde la suavidad que las mujeres tenemos en las manos, no es la misma que la de los hombres, Mm, ¿sí? O sea, hay pequeñas cosas, pero por supuesto que puede ser el sustituto.
y puede ser un gran sustituto. Pero si yo puedo ser la cuidadora, pues qué mejor que eso. Si Ok, no, qué bueno que hay alguien, claro, ¿sí? Es no se sí, martiriza por eso, señoras, porfis, ¿ok? claro. Ok, sí, Sí. gracias. Entonces, bueno, de esto ya hablamos. Entonces el niño va reconociendo a la madre y estará disponible, pero lo que decía, ¿no? Solo cuando la madre está disponible el mayor tiempo con el bebé y es sensible a todas sus necesidades básicas. ¿Me lo cambias, Meli, please? Gracias. Si el niño es amado con un amor incondicional, sin reservas, sin expectativas, esto es importantísimo, aceptándolo tal y como es, así con toda su, tirando el agua, haciendo sus travesuras, llorando todas las noches, sin dejarme dormir, es horrible, es espantoso, hay mucha frustración, sí, no hay de otra. Pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco a aceptarlo así. A ver, en realidad esto no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros traemos nuestros propios traumas, porque también nuestra tolerancia a la frustración no ha sido la suficiente, porque no nos pusieron aquellos límites cuando tenían que ponernos, ¿no? Por muchas razones. Entonces, no es tan fácil que se dé. En realidad, todos copiamos de esto. Pero si se llega a dar, es aquí donde se va a integrar la confianza básica, ¿sí? La adquisición de esta confianza básica será la primera piedra de la construcción del edificio de la personalidad. O sea, a través de esta confianza se va a construir lo que sigue. Generalmente esta confianza no es tan sólida, entonces por eso el edificio siempre tambalea. Pero tenemos siempre la oportunidad para evolucionar con esto. O sea, si no tuviéramos un edificio tambaleante, no haríamos una reconstrucción para, para poder evolucionar. Si no tuviéramos traumas, no evolucionaríamos. Así de sencillo. Entonces, qué bueno que traumamos a nuestros hijos. Nada más que no sea por vocación. ¿Sí? Y qué bueno que nos traumaron. Nada más que no sea si el trauma es muy grande, no salimos de esto. Pero si nuestros traumas son estos traumas. Por ejemplo, todas las que estamos aquí tuvimos confianza básica. Y no estaríamos aquí o no sobreviviríamos. Pero también hay mucha desconfianza básica. ¿Sí? La confianza derivada de la más temprana experiencia infantil depende de la calidad de la relación materna. Factor fundamental de la personalidad, de esto ya hablamos. Entonces, ¿de qué se trata? De darle certeza y al bebé de que aquí estás para él. Eso es muy importante. Cuando tomas en brazos al niño que está asustado, que llora, estás regalándole la sensación de que puede contar contigo, de que hay alguien, que no está solo ante las dificultades y que sus necesidades emocionales van a ser satisfechas. Por ejemplo, cuando les damos de comer, el niño amamantar, pues sí, evidentemente amamantar va a generar estos lazos, estos vínculos, este apego se va a dar con más facilidad. Pero si no es posible hacerlo, el hecho de darles un biberón, mirándoles a los ojos, compensa muchísimo. Siempre cargado con esta atención. Eso es lo que el niño necesita. El niño necesita ser mirado. Cuando esto no sucede, pues por supuesto que en nuestra adultez estamos buscando y estamos este, constantemente demandando la mirada del otro. Pero pues el otro no va a venir a satisfacer las necesidades que se quedaron pendientes en nuestra infancia, ¿no? Entonces nos sentimos no vistos. Todo empieza desde aquí, no mirados. Acuérdense, el bebé no sabe regularse, no sabe dominar sus emociones y entonces, como no se contiene, se siente muy desbordado. La mamá con su calma, con su cuidado, con su ternura, lo ayuda a calmarse, ¿sí? Y así el niño va a aprender a regularse. Creo que necesito ir un poco más rápido.
El contacto físico, el juego, el contacto visual ayudan al bebé y al niño pequeño a saber que ella o él es importante y que merece ser querido por los demás. Si esto no se da y no se aprende en la primera infancia, constantemente, y esto os pasa a todos, o si alguna no se ha sentido de esta manera, dígamelo, si soy la única, pero es como que constantemente me siento que los demás, que no tengo derecho a ser querida, o que no merezco el amor, o que, ¿no? Nuestra vida está llena de estas sensaciones. También es fundamental el contacto visual, ya lo dije, cuando, ya hablamos de esto, atender y darle cuidado a un niño no le ayuda si le transmitimos con nuestro lenguaje no verbal ansiedad, ¿no? O sea, si estoy completamente ansiosa, este, el niño no lo percibe como seguridad. El niño necesita, y sobre todo en la simbiosis, cuando la mamá es el universo, el niño conoce el mundo a través de la madre. Si hay mucha ansiedad en la madre, el niño puede empezar a ver un mundo peligroso. ¿Sí? Entonces, es importante esto. A veces, yo me acuerdo una vez que iba en el avión y había delante de mí una señora con un bebé y el bebé no dejó de llorar todo las primeras horas hasta que de pronto me levanté con toda la pena y con el riesgo, le dije, ¿te puedo ayudar? Lloraban los dos, lloraban muchísimo los dos. Y entonces, ¿quieres que te cargue, que te ayude a cargar a tu bebé? Y lo cargué y yo no estaba ansiosa. El bebé se cayó inmediatamente, ¿no? Y mientras esto sucedía, la mamá también se podía calmar. Lo que estaba sucediéndole a la mamá es que acababa de dejar a su esposo para irse a otro país con su bebito y no se iban a ver de muchísimo tiempo. Y ahí está esta ansiedad que la mamá pasa al bebé, ¿no? Cuando estamos en esos lugares y hay alguien que nos pueda apoyar, es importante hacerlo, ¿no? Saber, ayúdame, yo ahorita no. Como te decía ahorita Majo, no sé si es el Majo, María José, Meli, ¿no está tu marido como para que te pueda apoyar en este momento? A veces necesitamos este apoyo porque nuestra ansiedad se la compartimos al bebé. Y entonces no, no se siente esta confianza. Cuando esto sí sucede, pues se va a dar el apego seguro. El que sigue, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Darle tiempo y espacio para que se sienta. Digo, pero primero vamos a necesitar darle tiempo, darle todo esto de lo que ya hablamos, pero también después vamos a necesitar darle un tiempo y espacio para que se sienta explorador. A ver, en la autoestima es importante sentirnos amados, pero también y sentir que estamos seguros con otros y tener confianza en el mundo y tener confianza en el otro, pero también tener confianza en mí mismo. Y esto me la va a dar cuando mi madre me permite explorar el mundo sin su ansiedad. ¿Sí? No te vayas a caer, no te vayas a... No. Con todo el tiempo estamos ansiosos porque no le vaya a pasar. No, no les permitimos hacer y explorar porque no son capaces de hacerlo. Esa es la sensación, eso es lo que el niño percibe. No soy capaz de hacer y explorar el mundo. No soy capaz de ser autónomo. ¿Alguien se ve ahí? Como, yo me acuerdo de una vez que le dije a Dani, mi hijo, que es el más pequeño, estaba en la bici chiquititito. Y yo le decía, espérate, espérate, no, cuidado. Y me voltea y me dice, mamá, ese es tu miedo, no el mío, ¿no? Entonces, es como decirle, tú no eres capaz. Esto es muy importante. Nos ahogamos con nuestras inseguridades y el mensaje es no confío en ti. Entonces, esto se da en la etapa de separación e individuación, cuando no le permito ir al niño más allá. Claro, siempre estoy y él sabe que estoy. Y este saber que yo estoy y que puede tocar base le permite explorar. ¿Sí? Esto se repite en la adolescencia. Muchachas, les tengo una buena noticia. Si no lo logramos en la infancia, en la adolescencia tenemos una segunda oportunidad. ¿Sí? Volvemos a repetir un poquito, volvemos a pasar por estas mismas etapas. Entonces es esta confianza que le doy a mi hijo,
en los 11 años, en la prepubertad, aquí estoy para ti, te trato con todo mi amor, no tengo expectativas de ti, todo lo que ya dijimos, y después los voy soltando, ¿no? Al principio el bebé tiene un corral, el adolescente también tiene un corral, pero es muchísimo más grande. Pero queremos seguirlo manteniendo en este corral. El corral grande quiere decir que va a seguir teniendo límites, va a tener límites, pero ya va a tener manera de explorar. Entonces, tranquilas. De todas maneras, nos equivocamos, no importa. Los niños luego van a terapia y evolucionan. Ok. La- En general, todas las madres somos inmaduras, ¿no? Difícilmente somos unas madres completamente sanas. Como les digo, todas venimos a traumar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de generación en generación nos hemos traumado. Y hay formas distintas en nuestra inmadurez. Por ejemplo, está la madre que rechaza, ¿no? Esta persona puede ser abiertamente rechazante, le muestra su rechazo de manera abierta al hijo, o su rechazo puede ser expresado de una manera compensada. Esto lo podemos ver en la sobreprotección. Las madres sobreprotectoras están compensando su rechazo. No vayan a decir, híjole, no, yo no soy de esa, no, eso yo no podría jamás rechazar a mis hijos. ¿Qué creen que sí? Todas. Ahí es porque se sienten culpables, o sea, es como, yo no puedo sentir eso, entonces lo compenso con el opuesto. Pues tal Mm. cual. Exactamente. Exactamente. Entonces, como no está permitido ser rechazante, pues entonces somos sobreprotectoras. A veces con algunos hijos somos más rechazantes que con el otro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser más rechazante con mi hija, quizá, y más sobreprotectora con alguno de mis hijos, con otro, ¿no? Vamos compensando. Pero de todas maneras, la sobreprotección no solamente es un rechazo compensado, también es un abandono, porque no te doy, no te veo, estás aquí, no te veo, te invado y no te miro. Recuerden, para el niño es muy importante ser mirado. Esto no se les olvide nunca. Ser mirado, tal y como es. Mirarlo a los ojos, ¿sí? Luego tenemos a la madre oscilante o intermitente, a corto o a largo plazo. Este es el amor de chanca. Estas mamás, y es a corto o a largo plazo, porque a veces es en el mismo momento o por temporadas. Estas mamás que de pronto, ay, te quiero mucho, mi amor, eres lo máximo, te toco, te doy todo el contacto físico y todo, y de repente te aviento. Así cuidan las changas a sus changuitos, ¿no? Los cuidan mucho y luego los avientan. Y los avientan no quiere decir literalmente los avientas, te dejo de ver, te dejo porque tengo otras cosas que hacer, o espérate, ahorita no me molestes, ¿no? Y el niño empieza a decir, ¿a qué le hago caso? Aquí hay un doble mensaje. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. Luego las madres ansiosas, aquellas que constantemente temen que les pase algo a sus hijos. Yo conozco muchas mamás. Yo no lo hice porque yo ya sabía, pero estuve a punto de ir como a ver si todavía respiraban con el espejito, ¿no? De estar viendo si no se murió, no le pasó algo, sino constantemente con una ansiedad y un miedo, que también puede ser sobrecompensatorio, ¿no? Por el rechazo. Mi mamá hacía eso, Feria. Ahí está la ansiedad de la madre. O Y sea, esta ponía ansiedad. su dedo así. Exacto, ¿no? Constantemente, constantemente. Pues ahí está la ansiedad. A ver, claro, todos estamos ansiosos, ¿no? Que nazca un bebé es una responsabilidad enorme. Pero lo que sucede es que contagiamos esta ansiedad a nuestros hijos. Y las madres intelectuales, que pueden ser madres frías, ¿no? Estas madres, me declaro culpable, pues, en donde tenemos muchos conocimientos sobre la educación y luego nos olvidamos de el cariño, la ternura, y podemos ser, mi mamá era así, yo tuve una mamá fría, muy, muy intelectual, en donde
la expresión de sus afectos no era tan fácil, ¿no? Y estas madres a veces pueden ser muy severas, muy restrictivas, frustran muchísimo a sus hijos y esto puede generar una herida de humillación. ¿Sí? Y entonces el niño se siente indigno de amor, siente que los demás no van a quererlo porque no lo merece. ¿Por qué? Porque el bebé dice, pues si el que más me quiere no me quiere, el que me debería de querer no me quiere, pues el que está mal soy yo, ¿no? O sea, no aprendemos, y hablo de mí, o sea, todos estamos en el mismo barco, no aprendemos a recibir este amor de los demás. Una pregunta, Ofelia. Claro que sí. Es que hay cosas que me resuenan cuando dices como de una o de otra y en ciertas heridas que a lo mejor hoy yo me he dado cuenta que yo tengo, pero no siento que mi madre haya sido así. Y mi pregunta también va no sé, a la experiencia y entender. Hay momentos en que tienes esta sensación de madre que te cuidó, pero de repente esa sensación de madre ya no está, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo, en mi caso, mi mamá, yo creo que cuando yo era muy chiquita sí fue una madre muy amorosa, muy cercana, pero mis padres se divorciaron cuando yo era muy chica, cuando yo tenía 2, 3 años. Entonces ahí empezó este amor a transformarse un poco en ser la manipulación contra mi papá, ¿no? Y a no dejarme ver o a no pasar cosas. Y consciente y conscientemente te das cuenta, ¿no? Y ahí es cuando quiero saber en qué momento separas el tema de un lazo de madre y en qué momentos separas en que también son otras cosas que te empiezan a generar estos miedos, ¿no? Porque hay cosas que me resuenan ahí. Mi madre nunca fue una madre intelectual, mi mamá era pedagoga, pero daba, o sea, mi mamá es pedagoga y era con una conciencia intelectual, pero muy amorosa, o sea, siempre muy amorosa, pero creo que en algún punto el problema que pasó familiar transformó la dinámica. Y creo que a lo mejor algunas aquí a lo mejor, no sé, perciben lo mismo, que algo pasa y que eso cambia, ¿no? O sea, mi mamá también tuvo un accidente, no estuvo presente mucho tiempo, este, como que muchas cosas cambiaron en una dinámica cuando a lo mejor tú eres chico y no necesariamente es que tengas solo un tipo de madre todo el tiempo y en todas tus etapas, ¿no? Ajá, Entonces, absolutamente. como que no sé si me explico mi duda, o sea, como si puede pasar esto, como si te puede ir generando una cosa u otra. Digo, yo no soy mamá, anhelo ser mamá y me encanta la idea de poder escuchar esto para poder yo conscientemente tampoco traumarme, decir, quiero ser perfecta, porque eso también es otro problema. Pero creo que Transformamos hoy estoy en el cuál es proceso de mí, ¿no? O sea, de mí entender justo eso que haya pasado, ¿no? Como que eso todavía no lo alcanzo a conectar, perdón. a ver, mira, sí dices algo muy importante, es todo estas todo esto que mencioné hace un momento viene de la inmadurez, viene de nuestras propias heridas, ¿sí? Pero, por supuesto, también hay circunstancias, ¿no? Yo fui una niña, digamos, abandonada, porque mi mamá trabajaba todo el día. Ajá. Pero cuando yo estaba con mi mamá la sentía desde su frialdad, la sentía muy cercana, sentía su cariño. Entonces, hay una parte en donde yo quiero idealizar el cariño de mi mamá y no me doy cuenta del abandono. Esto tampoco me ayuda. Es bueno darme cuenta del abandono. ¿Por qué? Porque ya sea por circunstancias o ya sea por la inmadurez de nuestras madres, el niño percibe las heridas, Ya. ¿sí? A ver, yo no me imagino cómo estaba tu mamá cuando no sé cuántos hermanos tengas, pero si tú tenías 2 o 3 años, ya hay un divorcio, pues ha de haber sido muy difícil para ella. ¿No? Por supuesto hay mucha ansiedad, por supuesto hay mucha angustia, por supuesto está viviendo su propia herida de abandono. No está disponible para ti, ¿sí? Y el niño lo percibe, tú lo percibes. Ahora luego decimos, ay, sí, pero ¿por qué no pudo? Pues sí, sí es cierto, pero la niña no sabe esto. La niña solo sabe que no está pudiéndose nutrir de todo lo que aquello que espera de su madre. Eso es lo único que sabe.
no tiene todavía el desarrollo cognitivo para poder entender. Y esto se queda como una huella en el cuerpo. Después podemos comprenderlo, resignificarlo, pero la huella sigue ahí y es con la que hay que trabajar. La herida sigue ahí y esa es ya nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí es cierto, ya vemos mamás que podemos ser rechazadoras o podemos ser oscilantes a veces o podemos ser como de todo, somos una mezcla a ratos también, ¿no? Ujú. ¿Te contestó? Sí, 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 perfecto. Gracias. Ok. Entonces, poseemos un estilo dominante de apego. O sea, todos tenemos diferentes apegos. Ahorita hablamos solamente del apego sano. Vamos a hablar de los otros. Entonces, poseemos un estilo dominante de apegos, aunque tenemos de todos porque nuestra misma madre o otros, porque ya también empiezan otros, la influencia de papá o de otros cuidadores o de otras personas significativas, ¿no? A partir del primer año, ya no es solo la madre. Entonces, vamos creando estos vínculos y si nuestro estilo de vinculación no es el más apropiado, podemos sufrir mucho a lo largo de nuestra vida, que normalmente eso sucede. No son las únicas que sufren. Chicas, todas estamos subidas ahí, ¿sí? El apego que establecemos con nuestra madre da lugar a los cimientos de nuestras relaciones sociales posteriores. Esto es importante que quede claro, ¿no? Porque me voy a seguir comportando y voy a seguir demandando de los demás lo que no conseguí en la primera infancia. Voy a seguir pidiéndole al otro que me lo dé. Entonces mi relación se va a hacer muy parecida a esta de la primera infancia. Cuando la madre está angustiada, sobreprotege, descuida, rechaza, ¿no? Esto que dices, ¿cómo te llamas, Mónica? Ajá, Sí, Moni, Monse. Monse, Monse. Monse, perdón. Este, pues sí, por supuesto, esto seguramente sucedió. Entonces, deja de ser esa madre tan amorosa y tan presente y tan disponible. Y entonces se empieza a reaccionar desde su propia niña herida. Y entonces dile a tu papá y ahora no lo ves, y ahora no sé qué, ¿no? Y ahí está. Y esto la niña lo percibe y no le ayuda. Los apegos inseguros, está el apego seguro del que ya hablamos, y los apegos inseguros son estos, el evitativo, que generalmente viene del rechazo, del abandono. Todos vienen de todas las heridas, ¿no? Pero hay algunos bueno, ahorita hablo de esto, más adelante viene. El ambivalente y el desorganizado. Estos son los tres evitativos de los que habla Bowlby, el psicoanalista que hace estos estudios, y que dice hay 4 apegos, 1 seguro y 3 inseguros. El evitativo y el ambivalente, bueno, sí, mejor aquí. Entonces, no, sí, síguele, viene más adelante, porque ya el tiempo creo que lo tenemos encima. Se considera el apego más sano a nivel emocional. El seguro. Surge en los casos en que el niño es capaz de confiar en que sus padres no le van a fallar de manera incondicional. Para que se dé, el cuidador debe proporcionar no solo seguridad al niño, sino también debe esforzarse por tener suficiente contacto y comunicación. Las personas que cuentan con este tipo de apego no tienen dificultad para establecer vínculos íntimos con los demás. O sea, es muy fácil para ellos. En realidad, pocas personas tenemos esta fortuna, ¿no? Bueno, tienen. Yo no. He tenido que trabajar mucho para esto. Asimismo, tampoco tienen miedo al abandono. No se crea con dependencia en las relaciones, ¿sí? Quiero al otro porque lo quiero, no porque necesita venir a llenar mis huecos. Y si se va, no importa. Me tengo a mí en la edad adulta, ¿sí? Esto hace que le resulte fácil tener una vida adulta autónoma sin que esto implique prescindir de los vínculos afectivos y las relaciones personales. O sea, luego tendemos a confundir la dependencia o la independencia con la autonomía. No somos seres independientes, necesitamos del otro, ¿sí? Pero sí podemos ser autónomos. La autonomía tiene más que ver
con la posibilidad de buscar el apoyo que yo requiero para satisfacer mis necesidades. ¿Sí? No me quedo solo con posibilidades restringidas. Y esto es como, si ya no está esta persona, hay muchos más. Y tengo esta posibilidad. ¿Ok? Esto está hablando del adulto, para el niño es diferente, para la niña es diferente. Los niños que cuentan con apego seguro exploran el medio ambiente también cuando se encuentran en compañía de su cuidador y se tranquilizan cuando no está. A ver, es lo que les decía, ya les dije, ¿no? Se van a gatear, van caminando, pero saben que de regreso está la mamá. Es como, el apego seguro es como el apego es como el pegamento en el vínculo, ¿sí? Entonces, si yo me pego con un pegamento a mi mamá, pero este pegamento es como con la loca, nunca me voy a poder despegar, entonces no voy a poder explorar el mundo, no va a haber autonomía, ¿sí? O si me despego, es como que me llevo parte de esto. El apego seguro es como un velcro, me puedo despegar y me puedo volver a pegar. Me puedo despegar y me puedo volver a pegar. Imagínense esto con una pareja. Me puedo despegar y me puedo volver a pegar, ¿no? Hay momentos en donde estamos en este vínculo casi fusionado, sobre todo durante la relación sexual, hay una fusión total, pero también hay momentos de separación, en donde cada quien tiene su vida. Ahí está el apego seguro, ¿sí? Fíjense cómo repercute en las relaciones. Estas personas a nivel emocional se sienten validadas, por lo que les resulta fácil relacionarse con su entorno. Listo. En el apego evitativo, en esta forma de apego, esta es típica de los niños cuyas madres o cuidadores no le proporcionan suficiente seguridad cuando sus necesidades más básicas no fueron suficientemente satisfechas. Nuestras necesidades nunca van a ser totalmente satisfechas, por eso siempre vamos a estar traumados, pero sí suficientemente satisfechas, lo que nos permite ser funcionales, ¿sí? Pero cuando estas no fueron satisfechas, esto los ha obligado a desarrollar un distanciamiento social y autosuficiencia compulsiva. Se sienten independientes, nos sentimos independientes, no necesito de nadie, lo cual no es real. Entonces son personas que evitan el contacto. Váyanse observando, ¿sí? ¿Qué tanto yo evito el contacto? ¿Qué tanto no me permito mostrarme afectivamente? ¿O qué tanto me aíslo? Es común que tal conducta se confunda con seguridad, pero lo cierto es que en el fondo produce mucho malestar en el niño y en el adulto. Quien desarrolla este tipo de apego crece con un sentimiento de que son poco valorados y lidian con altos niveles de estrés emocional, lo que eventualmente se traduce en dificultad para desarrollar relaciones íntimas en la etapa adulta. La intimidad es realmente un tesoro que no siempre logramos por estas heridas, ¿no? Entonces aquí yo no hablo de mí, que tú no me conozcas, que tú no sepas de mí, me mantengo como como en mi castillito donde no me veas, procuro no exponerme, eso es la intimidad. Necesitan retirarse a un espacio de seguridad. Cuando eran pequeños fueron rechazados por la madre y sintieron que no valían lo suficiente para no sentirse mal, por lo tanto, todos aquellos comportamientos de aquellas cosas que alteren sus emociones y que despierten sus emociones de rechazo y de autoestima, los van a sobrepasar. Perdón por la redacción, ahí está muy mal redactada. Es como no pueden autorregular sus emociones, cuando ven muchas emociones afuera, por ejemplo, estas personas empiezan a ver en otros mucha emocionalidad, esto me sobrepasa. No puedo contar de tanta emocionalidad del otro. ¿A alguien le pasa esto? No, es demasiado emocional, ¿no? Te iba Sí, a a preguntar, mí me pasa siempre. ¿Sí? Ofelia, ¿puede pasar eso, por ejemplo, también como en mi caso, que hubo mucha invasión? Exactamente.
Aquí hubo una invasión enorme, muchas veces por sobreprotección, ¿sí? O por otras razones. Pero aquí hay mucha invasión. El apego evitativo está muy ligada a la invasión, sentirnos invadidos, abrumados, ¿no? El apego ambivalente. Las personas con ambivalencia emocional tienen una tendencia a sentirse angustiados. Los niños que desarrollan esta forma de apego no confían en sus cuidadores. No hay alguien para mí, no tengo dónde tocar base. Por lo que al crecer experimentan una sensación de inseguridad e incertidumbre. Siempre hay mucha incertidumbre, son personas muy precavidas. Todo el tiempo tienen que estar viendo y buscando estas certezas, lo cual no es real. La certidumbre no existe. Entonces esto crea mucho sufrimiento, ¿sí? La causa de esta falta de confianza se debe a que los cuidadores que recibieron fueron ambivalentes e inconsistentes. A veces sí estoy, a veces no estoy, a veces soy tierna, a veces soy severa, a veces te quiero, a veces te odio, ¿no? Esta es lo que el bebé recibió o el niño recibió. A raíz de esto es común que sientan angustia y miedo ante las separaciones. Aunque no me des ternura, pero no te separes de mí. Aunque me invadas, pero no te separes de mí. Aunque te viva hostil, esto es lo que conozco, ¿sí? Entonces, no aprenden a separarse y a vivir una vida autónoma. A raíz, incluso les puede resultar difícil recuperar la calma cuando reaparece la figura de apego. Estés o no estés, de todas maneras me siento ansiosa. Ya no tocan base. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando hay el miedo de que el otro se vaya en las parejas, ¿no? El miedo al abandono, pero aunque estoy contigo no lo disfruto porque está constante el miedo a que te vayas. Checa si te pasa. ¿No? Constantemente tienen miedo a que la figura de apego se aleje, razón por la que no se calman cuando, buscan la aprobación. Estas personas buscamos constantemente la aprobación. Yo me identifico más con este apego ambivalente. ¿Sí? La buena noticia, muchachas, es que ya he podido como dar pasitos en esto y no lo sufro tanto. Entonces esto para mí es muy esperanzador. Estos niños sufrieron de mucha descalificación en un momento de mucha vulnerabilidad, en donde no podían hacer nada. No podían defenderse de esta descalificación. Entonces lo que sienten es, yo no tengo derecho a pedir, no merezco, estoy mal. Mi mamá, ella está bien o yo estoy mal. ¿Sí? De aquí viene que hay un pobre concepto de sí mismos. Y entonces acepta la humillación, dice, como si se resignara a esta humillación. ¿Por qué? Porque es la persona que más lo quiere quien lo humilla. Depende de otra persona constantemente. Entonces, muchas personas lo que hacemos es que tratamos de complacer al otro, o de cuidar al otro, o de ayudarlo constantemente. Nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no nos dejen de querer. Idealizamos al otro. Tú eres lo máximo y yo no. Es como, qué suerte que esta persona me quiere. Chequen si les ha pasado eso, ¿no? Wow, ¿cómo se pudo acercar a mí? Este gran hombre, ¿no? La herida de abandono está presente constantemente. Hay miedo a quedarse solo. Hay dificultad para disfrutar en la relación porque es más importante estar pendiente del otro, de estar pendiente de mí, ver qué es lo mejor y más funcional para mí. Me olvido. Aquí hay mucha vergüenza y esto es debido a la idea de humillación. ¿Sí? Dentro de están estas dos y tenemos además el apego desorganizado. En el desapego desorganizado es una combinación del apego evitativo y el apego ambivalente. ¿Sí? El ansioso y ambivalente es el mismo. Surge cuando la madre tiene una conducta negligente e insegura. Estas mamás que definitivamente no se hacen cargo de sus hijos. Este apego desorganizado es un apego más disfuncional que los otros dos, mucho más disfuncional.
¿sí? Por ejemplo, mamás que a veces les dan de comer a sus hijos y a veces no, ¿no? Que el niño tiene que estar buscando a ver qué come porque no, pues no hubo quien me diera. Necesidades tan básicas, ¿no? O negligencia en otros muchos sentidos. Aquí los niños que lo desarrollan presentan una conducta contradictoria e inadecuada. Son personas muy impulsivas y personas que pueden ser destructivas incluso, ¿no? Eh, Les tienen mucho miedo a sus cuidadores, hay cero confianza, por supuesto no confían en ellos y por supuesto no confían en el mundo. Son personas, les insisto, que ya son más disfuncionales. Las personas que crecen con esta forma de apego tienen problemas para gestionar sus emociones y con frecuencia reaccionan ante un entorno de manera impulsiva o explosiva. A ver, el ambivalente también puede reaccionar así. Todos podemos reaccionar impulsiva o explosivamente, pero esta es una constancia en estas personas. Constantemente están reaccionando de esta manera. Traicionan la Discúlpenme de veras, ayer estaba haciendo esto con mi redacción. Traicionan la confianza de que mis necesidades van a ser satisfechas. Si es como el niño tiene la confianza de que sus cuidadores van a satisfacer sus necesidades, y si esto no es así, entonces vive en la herida de traición. Ahí está la herida de traición. Tú me traicionas. Yo espero esto y no me lo das. Y esto lo lleva a la desconfianza básica y al miedo del mundo. El mundo es un mundo hostil, porque mi madre es una madre hostil, ¿sí? El daño aquí es evidente. Estos niños sufrieron de agresión, de violencia. A lo mejor en los otros no es tan evidente, ¿no? El abandono no es tan evidente, el rechazo no es tan evidente. Aunque a ratos sí, pero no es la constancia, ¿no? Aquí sí. Hay abuso físico o hay abuso emocional. No, el niño no sabe con qué madre se va a encontrar ahora, si con la mala o con la buena, cuando la madre es ambivalente. O percibe una impredictibilidad y aprende a tratar de controlarlo constantemente. Todo el tiempo está queriendo controlar. ¿Para qué? Para protegerse. La herida de rechazo establece una gran falta de control. Aquí hay mucho rechazo, también hay mucha abandono, pero sobre todo humillación en estas personas. Son niños muy educados. Ok. Pasamos a lo que sigue. Y para terminar, esta fue así como una pinceladita de los diferentes tipos de apegos que vamos a crear o que vamos a desarrollar a través de nuestra vida, pero que se van a fundamentar en nuestra primera infancia gracias a los cuidados de mamá. Entonces aquí vemos la importancia del vínculo materno, ¿sí? Ahora, ¿se puede desarrollar un apego seguro en la edad adulta con un proceso personal? Por supuesto que sí. O sea, no estamos condenados. El vínculo materno influye muchísimo en la construcción de nuestros apegos, pero no es determinante. Esto es muy bueno saber. ¿Ok? Tu pregunta, Monsenor, ¿qué fue tuya? No, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo, pero ¿identificar nuestro estilo de apego es importante? Sí, muy importante. Cuando a veces o a ratos no soy capaz de saber cómo fue mi madre conmigo, pues bueno, pues no voy a tener manera, pero sí sé cuál es el estilo de apego que yo desarrollé. Esto me ayuda mucho. ¿Sí? Que ya sabemos que tenemos de todo, pero hay uno que es más dominante. Identificar los disparadores o cuando estamos desregulados es cuando algo me detona y surge mi reactividad. Esto nos ayuda mucho. Irnos dando cuenta de que esto sucede y qué es lo que me dispara. Aprender a cambiar la percepción que tenemos del mundo a uno más adaptativo. Nuestra madre en un momento fue nuestro universo, pero ya no. Ya los demás no son nuestra madre y yo no soy aquel niño víctima de nuestra madre. Esto. Y entonces puedo ir creando un mundo mucho más adaptativo al que yo me creé en mi psique. ¿Sí? Alejarnos de aquellas
relaciones tóxicas y dañinas. Esto es importante porque las relaciones tóxicas nos llevan a generar en lugar de oxitocina, que es nuestra hormona del vínculo, generamos cortisol y adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés. Y esto es dañino para la salud física, la salud mental. Y no creamos vínculos, nos alejamos de los demás, pero sobre todo nos alejamos de nosotros mismos. Y identificar cómo nos hablamos, esto también es muy importante. ¿Cuál es nuestro diálogo interno? Porque nos seguimos hablando como nos hablaron de pequeños. Nos seguimos diciendo lo mismo. Aquellas formas en las que fuimos juzgados, ya no necesitamos del otro para esto. Nuestros juicios son los mismos y son todavía peores. ¡Qué bruta soy! Soy una estúpida. Es que no valgo nada. Es que otra vez me pasó. Es que no, ¿no? Entonces, poder identificar también este diálogo interno nos ayuda a ver qué clase de juicios aprendimos en esta infancia. Y empezar a ser más compasivas y más amables. Es darnos este maternaje más sano. Aprender a nosotros darnos aquello que no nos dieron. Y bueno, les digo, esto da para muchísimo, pero espero que esto les haya dado una pinceladita de lo que es el apego y el vínculo materno y de su importancia para las relaciones posteriores. Muchas gracias.